Listo. Entonces ahora la pregunta es, todos sabemos hacer el entrenamiento y la validación, o sea, cross-validación de una máquina de aprendizaje para realizar una tarea que puede ser de regresión o puede ser de clasificación, ¿verdad? Ahora, ya sabemos cuál es el mejor algoritmo, pero la pregunta es, ¿cómo uso ese modelo o cómo uso ese algoritmo que me pareció el mejor porque lo evalué de manera objetiva, es decir, usando, por ejemplo, la accuracy? ¿Cómo uso ese algoritmo modelo para hacer predicciones en datos que vienen? Porque lo que me interesa a mí no es decir, a Google no le interesa que la cross-validación fue tanto por ciento para hacer su predicción, ¿no? Ellos quieren tener un modelo que toma datos nuevos y entonces vamos a ver si a esta persona le gustaría o no una promoción sobre, por ejemplo, videojuegos. Porque yo no sé si a esa persona le gustan o no los videojuegos, pero yo sé de muchas personas, muchos datos de esas personas y sé que a algunos les gustan los videojuegos. Entonces, a mí lo que me interesa es tener datos nuevos y con ello hacer predicción. Entonces, esta presentación es corta y es únicamente para realizar como en realidad qué es lo que necesitamos hacer en la validación cruzada, entrenamiento y test, qué es un modelo final y cómo vamos a usar un modelo entrenado por nosotros para hacer predicciones. Vamos a ver. Entonces, nosotros lo que vamos a tener en la vida real es un montón de datos, ¿sí? Y los datos, hay una parte que se va a usar para entrenamiento y una parte que se va a usar para test. Holdout significa que los quito, me olvido de esos datos y los otros datos los voy a usar para training, para entrenamiento. Entonces, unos datos de testing se van a... Yo me tengo que olvidar de esos datos que existen. Esos datos no existen para mí. Esos datos no los voy a ver, no los voy a utilizar en mi entrenamiento. Esos datos, o por ejemplo, esos datos no los conozco, no los tengo. Esos datos son una persona nueva que entra a Facebook, una persona nueva que entra en Gmail o una persona nueva que entra en TikTok, ¿sí? Es una persona nueva, es como, esos testing es como una cosa que yo no sé. Entonces, en el training, así como ustedes ven acá, utilizamos algo así como cross-validación, ¿ven? Entonces, la cross-validación se usa en los datos de entrenamiento. En los datos de entrenamiento, y ustedes recuerdan que tomo 9 de esas, o digamos si son 10, tomo 9 y en el otro hago el test, ¿sí? La palabra vuelve a salir que es test, pero yo entreno en 9 de esas divisiones de los datos y hago la predicción en uno, en el que sobra y luego muevo ese y entonces hago un entrenamiento en los otros 9 y la predicción en el que en esta vez no utilicé. Y así. Y eso me da un poquito la idea de que el modelo no se sobreentrena. Es decir, por ejemplo, en el caso de los árboles de decisión, el modelo no se convirtió en una hoja por cada dato, que es un sobreentrenamiento, o en una línea que se va por todos los puntos, en una regresión, ¿cierto? Que es un sobreentrenamiento. Entonces, cuando yo hago cross-validación, yo me aseguro que mi modelo no se está comportando así, ¿sí? La cross-validación previene lo que se llama el overfitting, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes tienen hasta ahora es la cross-validación, la cross-validación. Entonces, en realidad, para evaluar el sistema, lo que tenemos que hacer es tener datos nuevos, ¿sí? En otro tipo de entrenamiento, por ejemplo, cuando tenemos una máquina grande como una red neuronal, normalmente lo que hace con las redes neuronales es que se tienen unos datos, los datos de training, tienen unos datos de validación y unos datos de testing, ¿sí? Eso lo vamos a ver justamente hoy, vamos a mirar cuándo se tienen unos datos de training y unos de validación. Eso podría ser, si tuviéramos muchísimos datos, o sea, por eso dice data permitting, porque eso es cuando tienes muchísimos. Si tú en vez de tener 40 o 50 o 100, solo que tienes es 200,000, que eso es como una hora, entonces tú usas, por ejemplo, 200,000, entonces puedes poner 20,000 para el testing, puedes usar 20,000 para la validación y el resto de todos los datos que tienes para el entrenamiento, ¿sí? Entonces lo que haces es entrenas las máquinas de aprendizaje, por ejemplo, entrenas el árbol de decisión en el restante, coges 20,000 para validación y el accuracy de esa validación la dices, bueno, este modelo tiene tal accuracy en la validación, ¿no? Lo mismo haces con los demás, ¿no? Y entonces eso es otra alternativa en vez de cross-validación, ¿sí? Pero nosotros como vamos a utilizar datos que no son tan amplios, vamos a usar siempre cross-validación. Bueno, pero una vez terminamos de definir el mejor modelo, lo que hicieron ustedes, ¿verdad? Que fue Jorge, en nuestra presentación anterior, Jorge actualizó la presentación y puso allí los resultados de J48, o sea, de árbol de decisión, o de Random Forest para hacer regresión. Entonces, Jorge simplemente lo utilizó y puso allí.
Entonces, seguramente o posiblemente ustedes pudieron hacerlo mejor, modificando el árbol de decisión o utilizando otras, ¿cierto? Y entonces tuvieron mejores resultados de cross-validación. A eso esperamos, digamos que al menos cada uno obtuvo su mejor modelo. Pero ahora lo que queremos es de generar el modelo con el que vamos a hacer predicciones, ¿verdad? Con el que vamos a hacer predicciones. Entonces, una vez tengas todo el esfuerzo de preparar tus datos, que es un poco lo que vamos a ver al final de esta sesión de hoy, es que cómo se preparan los datos. Es decir, cuando, por ejemplo, me falta un dato, ¿qué pasa si me falta un dato? ¿Qué pasa si tengo muy incompleta una columna? Muchos datos de mucha gente me faltan de una característica o un atributo específico, ¿se acuerdan? Entonces, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que ya no se pueden solucionar, o como lo veíamos la semana pasada, que es cuando es un número, pero lo quiero convertir en varias binarias, ¿no? Que por ejemplo, era el caso de que si pertenece a la clase 1, a la clase 2, clase 3 o clase 4, ¿sí? En el Titanic, ¿no? Entonces yo podía poner número 1, 2, 3, 4, o podía decir clase 1, 0, 1, clase 2, 0, 1 para cada uno de los ejemplos. Entonces, digamos, todo eso es como preparación de datos. Eso es preparación de datos. Pero ahora ya lo hice eso y luego ya comparé algoritmos usando cross-validación, ¿sí? Entonces ya está. Primero, preparé mis datos bien. Segundo, evalué los algoritmos y los ajusté al problema, ¿sí? Ahora falta crear el modelo final. Entonces, este modelo final es el que se va a usar en el testing. Entonces, lo que hay que hacer ahí, esta presentación la voy a compartir ya mismo apenas termine de mostrarles, es, en vez de utilizar aquí cross-validation, que está aquí como de tercero, usan el primero que dice use training set, ¿sí? Entonces, seleccionan acá el algoritmo que ustedes vieron que es el mejor y utilizan aquí use training set. ¿Ven? Que aquí es utilizar todos los datos del entrenamiento. Y luego le dan clic derecho sobre el modelo que quedó acá, ¿no? Ustedes le dan clic derecho, ustedes han visto que cuando dan clic derecho aparece aquí Save Model, ¿sí? Y entonces lo guardan, pueden guardar el modelo, deben guardar el modelo. Ese modelo de nuevo es, por ejemplo, hicimos muchísimo entrenamiento y el mejor cross-validación fue el de J48. Entonces, ahora puedo quitar todo lo demás y luego selecciono Use Training Set y luego le doy Start y luego me genera el modelo, lo guardo y luego ya lo tengo guardado. Digamos, voy a hacer una predicción utilizando datos nuevos. Entonces, en la parte donde dice Result List, o sea, vamos a ver acá nuevo, o sea, aquí está Result List, en esta parte de abajo, yo doy clic derecho y ahí me aparece la opción para cargar un modelo, Load Model. Sí, entonces, eso lo vamos a ver, que es, yo puedo clic derecho y cargar el modelo y me dice simplemente que me vaya a la carpeta y seleccione el modelo que quiero cargar. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos nuevos datos, los datos que vienen nuevos, esa es una característica bien importante del Machine Learning. Es, si yo entrené con la estatura, con la edad, con el peso, los datos que vienen deben tener estatura, edad y peso. Eso es obvio, ¿verdad? Porque si no, la máquina, ¿cómo sabe hacer decisiones si, por ejemplo, la edad no viene? ¿Sí? Entonces es importante que los datos que vienen nuevos tengan las mismas características que los datos con los que yo entrené. Y tiene que ser del mismo tipo, pues eso es un requerimiento, por supuesto, de Weka, pero es obvio que si son los mismos, pues son del mismo tipo. Entonces vamos a la pestaña Classify y se le da Supply Test Set. ¿Ven? Entonces aquí está. En vez de este de arriba, que está seleccionado, selecciona el de abajo, Supply Test Set. ¿Ven? Y luego se presiona Set, que es aquí está Set. Y luego se le da Open File. Eso lo voy a hacer yo ahorita mismo en Weka para que ustedes lo vean. Open File. Y cuando ya lo seleccionen, le dan Close. ¿Verdad? Es chistoso porque en realidad hay que repetirlo cada vez que, si tengo nuevos datos de test, tengo que volverlo a hacer. No es que se quedan cargados ahí, es chistoso. Y en vez de dar Start, bueno, aquí quitamos todo esto porque allá no nos importa la matriz de confusión. Fíjense que una cosa interesante es que los datos de test pueden que vengan sin etiqueta, o sea, sin el label, ¿cierto? Si, por ejemplo, viene un nuevo sujeto, yo no sé si ese sujeto le gusta o no las películas del Spider-Man. O si, por ejemplo, un nuevo sujeto del Titanic, se va a montar alguien en el Titanic y entonces yo no sé si sobrevivió o no. Es un ejemplo, ¿no? Yo no tiene que venir ya etiquetado, porque justamente yo quiero hacer una predicción, ¿bien? Entonces, yo quito todo eso, no hay matriz de confusión,
Si vinieran esos datos con etiquetas, pues podría tener matriz de confusión, pero lo que hacemos es que quitamos todo y aquí se quitan, bueno, se quitan estas que output model, etcétera, porque por supuesto no hay un modelo. Y aquí en output predictions seleccionamos plain text o CSV. Cualquiera de los dos está bien, ¿sí? Plain text te va a aparecer los datos ahí como un texto y con CSV te van a aparecer comitas. Eso es toda la diferencia. Luego damos en OK y fíjese, lo importante es que ahí no se da start. Ahí se selecciona clic derecho y se dice Re-evaluate model on current test set, ¿sí? Reevaluar el modelo en el test set corriente, ¿verdad? Pues corriente o actual. Y listo. Les voy a mostrar ya mismo. Estos son los resultados, cómo salen. Aparece aquí una tablita y estos los puedes copiar y los pegas luego en tu archivo de Excel. Voy a mostrarlo yo mismo haciéndolo en Weka para que ustedes me pregunten cuando ya esté mejor allá, ¿no? Entonces voy a abrir. Ustedes ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Ustedes ven Weka? Entonces, a ver si puedo moverlos acá. Estás Weka acá. Es que yo los tengo aquí en la parte superior, entonces los tengo que mover. Bueno, entonces vamos a ver el Explorer. Vamos a hacer un experimento ya mismo. Oh, espero que está pensando. Y entonces voy a mostrarles, mientras tanto voy a mostrarles esto porque algo pasó. Cerremos Weka a ver si... Ahí está. Ok, digámosle que no. Ok, bien. Bueno, primero voy a mostrarles acá. Entonces, estos son los datos con los que vamos a jugar hoy. Digamos, jugar en el sentido de que vamos a hacer nuestro experimento, vamos a hacer un tipo de competencia, ¿sí? Esto va a ser similar a lo que va a pasar mañana. Entonces, bueno que de una vez hagamos digamos, este ejercicio. Y es similar a lo que hicieron hace 8 días, que es, vamos a entrenar una máquina. Esta máquina tiene este modelo, estos datos, tienen estas atributos, ¿verdad? El sujeto, una cosa que se llama R0, RI, R0, RI, CM, una capacitancia, etcétera. Son unos datos que tomé yo y que publicamos en un artículo de personas que tienen falla cardíaca o no. Hay personas que tienen falla cardíaca y otras que no. Medimos estos datos y lo que queremos detectar es si la persona tiene o no, esto es una enfermedad, ¿sí? La falla cardíaca es una enfermedad y queremos detectar si la persona tiene fluido o no en su pecho. O sea, nosotros, un médico ve si tiene fluidos o no, de una manera que ellos tienen predefinida y nosotros utilizamos eso como una etiqueta y nosotros con nuestros datos vamos a tratar de predecir si la persona tiene o no. Entonces, un médico le mira si tiene fluido en sus pulmones, utilizando métodos que ellos tienen, como el peso. Ellos realmente hacen un análisis, ¿no? Y nosotros simplemente tomamos unos datos que son de ponerle a la persona unos electrodos en el pecho y tomamos unos parámetros electrónicos, ¿ven? Entonces, mis parámetros electrónicos, la pregunta es, ¿mis parámetros electrónicos son capaces de ver si la persona tiene fluido en su pecho o no? El fluido en el pecho, en el corazón, en los pulmones, cuando sube al corazón, te puede matar. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es un sistema que detecte el fluido en el pecho, en los pulmones, para que la persona tome un diurético y pueda expulsar esos fluidos, ¿cierto? Y así, por supuesto, salvarle la vida. Entonces, vamos a usar, estos son los datos de training y aquí están los datos de test, pero no se los voy a mostrar. Los datos de test son unos datos en los que ustedes no van a tener etiquetas, ¿sí? Entonces, voy a cargarlos acá. Yo ya los separé dentro de otro. Separé acá, entonces, creo que sí voy a tener que moverlo porque está ocupando siempre mucho espacio. Es que es lo mismo que Tere, me gusta ver las personas mientras hablo. Listo. Entonces, aquí está. Y voy a Open File. Entonces, de nuevo, yo les voy a pasar estos. ¿Está en dónde? Está en aquí. Lo tengo en Google Drive. Incluye de ciencia. En 2021. Y en Data. Ah, bueno. Y aquí tengo que seleccionar. Fíjense que acá solamente Weka por defecto usa datos ARFF, ¿sí? Entonces, aquí también me deja utilizar CSV. ¿Ven? Y abro el train, que significa entrenamiento, y lo abro, ¿verdad?
Entonces Weka también los detecta. Una cosa importante, entonces, de nuevo, nosotros vamos a utilizar datos de verdad y en vez de crear un archivo ARFF, usted puede utilizar Excel, como este Excel que tengo acá, ¿sí? Y usted aquí tiene todos los datos que usted recolectó. Y entonces usted le da archivo, guardar como, y aquí Excel tiene la opción de separados por coma, ¿sí? CSV, hay más de un CSV. Y este es mejor, comas delimited, ¿sí? CSV, todos los archivos van a ser CSV, ¿verdad? Entonces usted lo guarda como archivo separado por coma. ¿Qué significa archivo separado por coma? Y yo voy para allá y para acá, pero pues permítame mostrarle el archivo. Lo voy a abrir con Notepad, porque básicamente lo que tiene es todos los datos, pero los tiene separados por coma entre un archivo de texto. Eso es lo que está pasando. Incluso aquí donde están los nombres de los atributos, todos están separados por coma. ¿Ven? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, estando en Weka, ya abrimos los datos y usted, por supuesto, puede hacer lo mismo de visualización y todos estos datos son numéricos, ¿verdad? Y el dato fluidos y el dato hard failure, pues son nominales, como ven acá, ¿no? Nominales. Pero bueno, lo primero que tienen que hacer es, tienen que remover la casilla sujeto. La casilla sujeto es como decir el nombre, un nombre, el nombre no debería tener, y es importante para que ustedes analicen, es el nombre o el número de un sujeto, el número que yo le di como sujeto en un experimento no debería tener ninguna importancia en el momento de hacer predicciones. Entonces, ese nombre, porque cuando viene un nuevo sujeto yo no le puedo poner un número que tenga algún sentido, ¿no? Entonces, lo quito hard failure, porque ese es otro dato que, digamos, no queremos incluir en este análisis y lo removemos. Entonces, aquí está remover, que es una cosa que también, pues, creo que les pedía en la última, que era utilizar solamente 9 o 10, no utilizaran todos. Entonces, removemos esto y ya quedó perfecto. Entonces, aquí en Classify, ¿cierto? Aquí está, vamos a clasificar fluidos, ¿sí? Cross validación de 10. Entonces, yo, digamos, vamos a ver qué pasa con 0R. 0R normalmente es muy malo. Miren la matriz de confusión. El accuracy es del 68.96. Pero si yo voy a analizar dos cosas más, solamente uno mejor, porque no. Por ejemplo, un árbol aleatorio, random tree. Voy a utilizar este. Entonces yo le doy start y 65.51, ¿sí? ¿Esto es mejor que esto? En realidad no, ¿verdad? Bueno, entonces yo tengo que utilizar otro. Voy a utilizar el J48, que es, yo creo que ya hay muchos fanáticos de J48. Es un buen árbol, es un buen Machine Learning algoritmo o algoritmo de Machine Learning. Tiene 70.68, que es casi 71, ¿sí? Bueno, la matriz de confusión, digamos que se confunde bastante ¿ven? Pero bueno, voy a decir que ese es mi mejor algoritmo, ¿ven? Cuando ya está listo, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Entonces yo ya definí que es J48. Yo puedo eliminar estos de aquí o simplemente voy a hacer Use Training Set. Aquí me aseguro que esté J48 seleccionado, que es el que yo acabo de seleccionar, ¿verdad? Y entonces le doy Start. Sí, para entrenar mi árbol final, yo simplemente uso todos los datos de training y le doy Start. Ustedes pueden ver aquí que me da 82.75. ¿Importa? Fíjense que no, porque este es un entrenamiento sobreentrenado, o sea, sobre ejercitado, porque este dato no fue cross validado. Esta accuracy de aquí, esta exactitud no tiene cross validación. Es simplemente yo entreno en los datos de training y en ellos mismos evalúo. Por supuesto que me tiene que ser mejor así yo hiciera cross validación acá, ¿no? En cross validación 70, pero sin cross validación 82.75. No es que sea mejor, sino que aquí no estamos evaluando. Este dato de accuracy aquí no es importante, pero te lo quieres decir porque alguien se puede entrar ahí y decir, un momento, ¿qué tal si evalúo por aquí mejor? Es una muy mala idea, ¿sí? Evaluar utilizando la accuracy en los datos de entrenamiento es una mala idea. Entonces ya tengo, ese es mi final, ¿no? Entonces doy clic derecho y aquí guardar modelo, ¿verdad? Entonces aquí me dice que por defecto lo guarde acá, pero yo lo voy a guardar de nuevo en el mismo que estoy guardando ahora, que es en mi carpeta de Google Drive, Clubes de Ciencia. ¿Sí? Ustedes lo pueden guardar donde quieran. Yo estoy guardando todo en mi Drive para tener las cosas ordenadas. Entonces aquí voy a guardarlo, digamos, aquí en Data. Aquí ya tenía otro modelo. Le puse HFPQ porque si uso mi primer nombre y apellido no queda bien. Entonces, modelo Hugo J48, por ejemplo. ¿Sí? Cualquier nombre le pueden dar. Entonces,
Bueno, y entonces ya está listo, ¿verdad? Entonces voy a eliminar todos estos de acá. Clic derecho y le doy delete, ¿cierto? Y ahora le doy clic derecho, Load Model. Recuerden, tengo que, de nuevo, cargar mi modelo. Ese es el modelo que yo encontré como el mejor, ¿verdad? Y además lo entrené con todos los datos. Es mi modelo final. Entonces ahora le doy aquí, Supply Test Set. ¿Se acuerdan? Aquí le doy Set, le doy Open File y cargo los datos de test, que ya también se los voy a compartir. Voy a de nuevo, ¿no? Entonces, lo que hago es que cargué mi modelo acá, Supply Test Set, luego voy a Set, que simplemente es decirle, voy a asigno los de test. Perfecto. Él detecta que hay un string de fluidos, voy a mostrarle esa. Esta la puedo mostrar, que es los datos de test. Mire cómo son los datos de test. Son los mismos, son menos, ¿sí? Pero no tiene el número de sujeto. Son las mismas características, pero en fluidos tiene una incógnita. Es decir, yo no les voy a decir cuál es la verdad. No necesitan saber la verdad, ¿verdad? Porque para eso ustedes van a hacer una predicción. Entonces, aquí, de nuevo estamos en esta pestaña, ya lo seleccioné y le doy Close. ¿Sí? En More Options, quito todo esto, esto no es importante, ¿verdad? Y le selecciono acá, por ejemplo, Plain Text. Plain Text, ¿listo? Entonces, selecciono Plain Text y le doy OK. Quito todo de ahí, Plain Text, y yo no doy Start. ¿Se acuerdan? Doy clic derecho y Reevaluate Model on Current Test Set. Entonces me dice que no tiene los mismos. Dice que no, bueno, pero en realidad tú no le dice yes, por alguna razón dice que no es compatible, aunque todos están iguales, ¿sí? Y entonces le doy yes, y entonces es capaz de hacer la predicción. Y entonces aquí lo que dice es el número de instancia, cuál es real, entonces por supuesto él no sabe, porque yo le dije incógnita, y cuál es el predicted. Entonces aquí dice yes, no, etc. Entonces yo voy a copiar esto, lo voy a copiar de acá, control C, y entonces voy aquí a un archivo en donde vamos a hacer la comparación de los modelos. Entonces aquí está el de Hugo. Entonces lo que uno puede hacer para tener estos datos, primero voy a hacer como que aquí como auxiliarmente doy en pegar y dice import text import wizard. Entonces simplemente es como una forma de que Excel me ayuda a separar los datos, ¿ven? Entonces me ayuda a separar estas columnas y a mí únicamente me interesa esta, las demás no me interesan. Yo quito esto de aquí no me interesa, y otra cosa que me interesa quitar de acá es el 2 puntos igual. Entonces yo también puedo hacer con buscar. Perdón, selecciono buscar. Eso lo hice ayer. Entonces en reemplazar puedo poner, digamos, que me reemplace 1 con 2 puntos por nada. Entonces le voy a reemplazar, ¿cierto? Y el 2 con 2 puntos, que me lo reemplace por nada. Y entonces ustedes me dan estos datos así como están aquí. Ustedes me envían por... no sé si... Sí, puede ser por el Slack esto, ¿sí? Entonces yo lo copio, yo lo corto de acá y lo pongo aquí, ¿da? Entonces, bueno, esto debería... Simplemente lo que hago es seleccionar estos datos. Creo que es porque no... Bueno, yes. No, no está bien. A ver, otra vez. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yes. Yes, yes. No, 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 no. Y la ecuación aquí calcula la accuracy. Sí, pero debería estar bien. A ver. ¿Por qué no? Ah, ya. Bueno. Entonces, aquí, entonces ya simplemente me da el accuracy de 64.28%. Entonces, mi accuracy es 64.28%. Entonces, tienen 15 minutos para ustedes determinar su mejor modelo y pasarme sus datos así. ¿Ok? Voy a mandarlo ya mismo. Entonces voy a salir de acá. Let's play a game. Close your eyes and picture a shoe. Okay, did anyone picture this? This?
How about this? We may not even know why, but each of us is biased toward one shoe over the others. Now imagine that you're trying to teach a computer to recognize a shoe. You may end up exposing it to your own bias. That's how bias happens in machine learning. But first, what is machine learning? Well, it's used in a lot of technology we use today. Machine learning helps us get from place to place, gives us suggestions, translates stuff, even understands what you say to it. How does it work? With traditional programming, people hand code the solution to a problem, step by step. With machine learning, computers learn the solution by finding patterns in data. So it's easy to think there's no human bias in that. But just because something is based on data doesn't automatically make it neutral. Even with good intentions, it's impossible to separate ourselves from our own human biases. So our human biases become part of the technology we create in many different ways. There's interaction bias, like this recent game, where people were asked to draw shoes for the computer. Most people drew ones like this. So as more people interacted with the game, the computer didn't even recognize these. Latent bias. For example, if you were training a computer on what a physicist looks like, and you're using pictures of past physicists, your algorithm will end up with a latent bias, skewing towards men. And selection bias. Say you're training a model to recognize faces. Whether you grab images from the internet or your own photo library, are you making sure to select photos that represent everyone? Since some of our most advanced products use machine learning, we've been working to prevent that technology from perpetuating negative human bias. From tackling offensive or clearly misleading information from appearing at the top of your search results page, to adding a feedback tool on the search bar so people can flag hateful or inappropriate autocomplete suggestions. It's a complex issue and there's no magic bullet, but it starts with all of us being aware of it so we can all be part of the conversation. Because technology should work for everyone. Entonces, chicos, ¿vieron el problema del sesgo? El sesgo o el bias es importante y hay muchas formas de caer en el problema, ¿sí? Y ejemplo, para mañana vamos a hacer un experimento en el que vamos a hacer un pequeño Facebook. En casi toda Latinoamérica usamos una cosa que se llama el chismógrafo. Y en el colegio lo que hacíamos es que poníamos unas preguntas y obteníamos datos de los compañeros del colegio. Entonces, ¿qué tal si utilizamos esos datos que obtenemos de personas para entrenar una máquina de aprendizaje? Por supuesto que lo podemos hacer y es lo que vamos a hacer. Pero supongamos que lo que vamos a hacer es que ustedes todos toman datos y cada uno toma 10, supongamos, 10. Pero ustedes le hacen sus preguntas a compañeros de su universidad o amigos. Y luego los datos de test los tomamos Jorge y yo, que tenemos un poco más de edad. Y hacemos las preguntas también a mis compañeros de colegio, ¿sí? Entonces, fíjense que hay un sesgo en el entrenamiento y test, porque el entrenamiento se va a hacer con personas jóvenes, o pues más jóvenes que nosotros, en sus 20 o en su, ¿cómo se dice? Adolescencia o en sus 20s, y en cambio los resultados de test se van a hacer en personas de más de 30 años o de casi 40, ¿no? Entonces, eso es un sesgo. Entonces, tenemos que tomar datos de muchas personas, preguntarle, si queremos que esto funcione para todos, tenemos que tener la capacidad de incluir muchos datos de diferentes personas, preguntar a los papás, a las mamás, a las abuelas, incluir el rango de edad más amplio posible. ¿Ven? Entonces, la segunda parte es ¿qué hay en Weka? O sea, ¿qué es? ¿Será que esto está como? Ok. Entonces, de nuevo, yo les mostré la vez pasada, la anterior ocasión, que podíamos convertir una variable nominal, que por ejemplo era que si estaba en clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, lo podemos convertir en binario, o sea, pertenece a la clase 1, 1 o 0, ¿se acuerdan? Entonces, ese tipo de conversiones nos pueden ayudar a tener mejor representación de nuestros datos y muchas veces, como yo también les mostré, una mejor clasificación.
está la función center, que es como preguntaba, creo que era José Alejandro, que era cómo convertir los datos de pronto están muy hacia un lado, entonces los centramos, ¿sí? Discretize, que es hacerlos discretos, es decir, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, eso es un ejemplo típico, ¿no? Alguien le pregunta la edad a las personas y resulta que yo digo mi edad, cada uno da un número, pero alguien escribe 20.5 porque pues le parece que su edad en realidad es 20.5. Entonces yo puedo simplemente quitar cualquier persona que escriba 20.5 y hacerlo discreto. O sea, es 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Eso es discreto. ¿Ven? Discretizar significa que los datos ya no son continuos, sino que los datos pertenecen a un conjunto que no es continuo, que es, bueno, discreto. Y de nuevo, yo lo que quería mostrarles era básicamente esta figura, perdón, esta web, que es todos los filtros que existen en Weka. Lo voy a poner en el club de Artificial Intelligence. Hoy sí está bien. Entonces, aquí hay un meme. Ok. Un meme sobre Python puso José Alejandro. Bien. Bueno, entonces ahí está. Entonces, aquí están todos los filtros que están disponibles en Weka. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está Discretize. Y digamos una descripción de para qué sirve cada uno, ¿no? Y, por ejemplo, este que yo les acabo de nombrar convierte los atributos nominales en numéricos binarios, ¿sí? De manera que un atributo nominal que tenía K valores, o sea, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, un ejemplo, ahora tiene K atributos binarios. Entonces ahora es clase 1, binario, 1, 0, clase 2, 1, 0, etcétera, ¿verdad? Y los más utilizados son los insupervisados, que podemos agregar, o sea, por ejemplo, copiar, ¿no? Un rango de atributos, discretizar. Es decir, lo que quiero es que exploren en el dado caso que ustedes deseen utilizarlo, porque estas cosas se pueden hacer normalmente manual, como alguien decía. Podemos también ir allá mismo y multiplicar, hacerlo en Excel, pero si lo podemos hacer también desde Weka, pues el proceso se hace mucho más sencillo, ¿no? Denominar a binario, este justamente ya lo hemos visto. Denominar a string, de numérico a nominal. Cuando, por ejemplo, lo que queremos hacer es, alguien nos da los datos y lo que dice es 1 para mujeres, 0 para hombres. Entonces lo convierto a nominal para que sepa que 0 no es un número, sino un nombre, que le di simplemente 0 y 1. ¿Sí? Y eso pasa mucho porque cuando los datos se recolectan, uno a veces no tiene en cuenta cómo va a ser el ejercicio después. ¿Sí? Pero es importante que cuando una variable que yo le di números no tiene significación en que 1 es mayor que 0, como en ese caso, ¿no? 0 para hombres y 1 para mujeres, no significa que 1 sea mayor que 0, ¿sí? Ni 0 mayor que 1, ni al contrario, ¿no? Entonces, en ese caso tienen que tener muy en cuenta que lo que deben hacer es convertirlos a nominales. Y bueno, yo creo que este enlace pues les va a servir en el caso de que quieran, por ejemplo, pueden remover, bueno, eso es obvio, eso ya se puede hacer ahí facilito. Cuando, por ejemplo, lo que la gente pone es la respuesta que le preguntamos a alguien y lo que da es, supongamos el ejemplo que se me ocurre es la película favorita, ¿no? Entonces la persona escribe un nombre de la película favorita, lo podemos convertir a nominal, ¿no? Entonces lo que hace es que convierte eso, entiende que esos strings que está ahí, lo que la gente escribe ahí, son nombres, ¿no? Sucesivamente, estos son, a ver, por ejemplo, podemos remover un rango, ¿sí? Por ejemplo, alguien puede decir, si el número es demasiado pequeñito, o por ejemplo, en los datos, si los datos los tomé, pero luego cuando yo estoy haciendo el entrenamiento digo, las personas menores de 10 años creo que no me van a ayudar en este entrenamiento, los remuevo, ¿sí? Los menores de 10. Y bueno, ese
Ese es como un proceso que se hace antes, como ustedes lo ven. Y esto es un proceso iterativo también. Yo entreno mi máquina, me funciona o no me funciona, voy y hago algún proceso sobre los datos, ¿cierto? Me funciona o no me funciona, entonces intento mejorar utilizando diferentes máquinas, pero también procesando mis datos un poco más, ¿sí? Centrándolos, multiplicándolos, sumándolos. Ese tipo de cosas son importantes de también saber hacerlas, ¿bien? Entonces, esto es como, de nuevo, la página ya está ahí y la pueden mirar. Aquí están todos los filtros que se llama filtros dentro de Weka. Les voy a mostrar rápidamente dónde se acceden. Entonces, aquí está Weka. Y bueno, ya les he mostrado que están pre-process y aquí en choose. Estos son los filtros, ¿ven? Aquí dicen filter. Estos son filtros. Y normalmente los más usados son los supervisados y lo vamos a hacer sobre los atributos, ¿ven? Entonces aquí ellos explican un poco de qué se trata y yo puedo modificar acá. Cuando dice first, last, cuando escribí estas diapositivas, tenía un ejemplo. Pues justamente se los había mostrado, no sé si lo había mostrado tal vez en el Titanic. Vamos a abrir el archivo del Titanic. Aquí estaba el Titanic. Entonces en clase, y entonces yo ponía, por ejemplo, sí, y una cosa importante de los filtros es que, por ejemplo, sin ese to nominal to binary, pero cuando aquí le tengo que seleccionar, cuando dice first last, significa todos, pero yo solamente quiero, digamos, el número 1, entonces tengo que poner aquí 1, ¿sí? Eso es bien importante. Aquí siempre va a aparecer first last y significa que desde el primero hasta el último, ¿sí? Entonces solamente quiero modificar la número 1. Y ya, entonces, ok. Aplicar. ¿Funcionó o no? Pero aquí, ¿qué dice? ¿O no? ¿Será que crea una casilla al final o No, no, modifica no. esa misma? Numeric. Es que es nominal to binary. Entonces, lo primero que tengo que hacer es convertir de numeric to nominal. ¿Sí? Numeric to nominal. Entonces, de nuevo, pongo la número 1. Ok. Sí, o sea, ahora ya lo aplico. Entonces, antes era numérico, ahora sale nominal. ¿Ven? Yo afortunadamente tengo bastante improvisación. Es decir, yo sé que el error está por ahí sencillo a la mano. Y luego lo convierto de nominal a binario. ¿Ven? Solo que esa experiencia se gana precisamente Sí. Exacto. en tener muchos errores y solucionarlos, ¿no? Yo los errores no les tengo miedo, porque, es decir, por supuesto que a nadie a todo el mundo le gustaría que las cosas corrieran de una, ¿no? Funcionaran de una. Pero también creo que donde aprendo más es cuando hay un error y tengo que ir a buscar en internet y aprendo más. Entonces, eso mismo tienen que hacer ustedes, ¿no? Aplicar. Entonces ahí ya me crea las clases 0 y siempre todos los datos son 0, 1, ¿ven? 0, 1. ¿Sí? Entonces, tantos datos de 0, tantos datos de 1. Clase 1, clase 2, ¿sí? Por supuesto, casi siempre tiene más ceros porque en mayoría, bueno, menos la clase 0, que era la clase popular, que casi la mitad de la gente en el Titanic estaba en clase ejecutiva, digamos, en Colombia diríamos. Bueno, esto es por este lado. Y ahora la parte más importante es, como dijimos, mañana vamos a dedicar el día a entrenar un chismógrafo. Pero lo que tenemos que hacer entre todos, muchachos, es definir una, ¿qué datos vamos a tomar? ¿Sí? Nosotros hemos hecho esta experiencia antes. Ay, perdón que le estoy pegando al micrófono. Y entonces, recuerden, es como si nosotros estuviéramos fundando Facebook hace años, ¿sí? Entonces, será importante el nombre de la persona para detectar, por ejemplo, supongamos que una de las fijas que vamos a detectar es el sexo, ¿sí? Si es masculino o femenino, ¿no? Yo quisiera, Hugo, ¿Sí? no sé si hacer una preguntita previa, como quiénes usaron o no un chismógrafo yo no sé si para todos Levante la mano quien usó un chismógrafo en el colegio para estar claros ahí. O sabe que es un chismógrafo. Levantemos la mano pero levante la mano en el Zoom.